Hola, ¿qué tal, mis colegas primates? Bienvenidos de nuevo a su podcast Escepticismo Racional. Y en este día muy importante nos va a estar visitando y nos va a estar acompañando Sonny Mora de Críticas de un Ateo Normal. ¿Qué tal si mejor primero dejamos que Sonny se presente? Sonny, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Aquí, esperando ansioso la conversación. Un tema súper ¿Quieres? importante, pienso yo. Ajá, así es. ¿Quieres platicarnos un poquito de ti? Algo que la gente sepa. Sí, claro. Bueno, como ya bien dijeron, mi nombre es Sonny Mora. Soy el creador de la página de críticas de un ateo normal. Decidí abrir esta página porque me di cuenta que a veces falta un poco de crítica hacia el propio ateísmo y falta un poco de conocimiento teológico a veces. Entonces, quise de una manera amena y muy sencilla explicar las bases de lo que es el ateísmo, la argumentación, las diferentes cosmovisiones y básicamente es el impulso, llegar a las personas que no tienen precisamente un gran conocimiento del tema, sino a personas que están aprendiendo y que están interesadas en eso. Ujú. Así es. Y pues de hecho es bastante interesante. Yo lo que he estado viendo dentro ya del círculo de ateísmo en español es que pues sí falta mucha crítica y a veces la crítica general se tergiversa porque se cree que, bueno, a veces el mismo ateo piensa, ¿no? Piensa que por ser ateo ya eres más inteligente, por ser ateo ya tienes la verdad de la vida y cosas así. O, o a veces por la agresividad de las críticas, ¿no? Que hay entre los mismos ateos, o sea, ateos contra ateos y sobre todo ateos contra creyentes. Entonces hay que a lo mejor como que indagar un poquito en por qué pasa todo esto y qué sería lo más coherente. No es como que el ateo se tenga que comportar de cierta manera, ¿no? Pero ¿qué sería coherente en cuanto a las personas que quieren hablar de estos temas, ¿no? Sí, claro, eso es un factor súper importante. Hay que entender muy en claro qué es el ateísmo. El ateísmo es únicamente la ausencia de creencia en deidades, nada más. Que seas ateo no te hace ni inteligente, ni te hace conocedor de lógica, ni te hace nada de eso. Leí una vez en una página de apologética, apologética para los que no sepan es la defensa racional, entre las comillas necesarias para decir racional, es la defensa racional de la fe mediante argumentación. Entonces, leí en una página de apologética una frase que decía, el ateísmo no es ciencia, no es lógica, no es filosofía, el ateísmo es simple la no creencia en dioses. Y eso es algo que muchas veces los ateos no logran entender muy bien. Piensan que el ateísmo es sinónimo de inteligencia, de superioridad intelectual, y eso dista mucho porque así como existen creyentes que simplemente son creyentes por herencia cultural, también hay ateos que simplemente son ateos porque nunca se les pues introdujo en la fe. Otros serán ateos por razones muy malas. He visto ateos que han llegado al ateísmo sí, por cosas tan simples como el argumento de si Dios tiene nariz, del cual en uno de mis videos hablé. No es un buen argumento. Llegar al ateísmo por razones así no es algo racional. Entonces debemos entender que existe una separación más que evidente entre lo que es racional, lo que es inteligencia y lo que es el ateísmo. Unas cosas no tienen que ver con otras. Puede ser perfectamente ateo y ser ignorante, o puede ser una gran mente y ser creyente. Eso no tiene nada que ver. Así es. Y de hecho está bastante fuerte cuando a veces se piensa que el ateo tiene que... O sea, por ejemplo, ahorita que comentaste, ¿no? Alguien decía, el ateísmo no es más que la ausencia de la creencia en Dios y ya. Eso también está muy mal, bueno, la gente tiene una mala idea de lo que es el ateísmo. Incluso, como decimos, los mismos ateos. El ateo ya piensa que por ser ateo es científico, se es más listo, ya tienes una percepción más clara de las cosas. Incluso yo he encontrado ateos que les preguntas, ¿por qué eres ateo? No sé. Simplemente, pues no creo en Dios. Y ya, o sea, no te dan una razón más allá. Y también es válido. Hay una cosa que quiero aclarar. Ser ateo siempre es válido independientemente de tu razón.
puedes tener una razón científica, lógica, filosófica, o simplemente no tener razón y decir, soy ateo, y ya, se acabó. Aquí lo que estamos tratando como que de argumentar un poquito más es cuando un ateo decide hablar sobre el tema y decir que tiene la razón sobre dicho tema. Aquí no estamos diciendo, si eres ateo y no tienes una buena razón lógica y filosófica y bases científicas, entonces no eres un verdadero ateo. Sí, claro. Es necesario esa separación que haces, porque hay que entender perfectamente que no tener conocimiento científico, filosófico, de cualquier rama, no te hace menos ateo. Y hay que aclararlo a mucha gente que piensa que pues, el ateo debe tener ciertos conocimientos, y eso no es verdad. Como bien dije, el ateísmo es simplemente la ausencia de creencias en deidades. Nada más. Tal cual. Entonces, tú no eres ni más ni menos ateo por no saber de filosofía o de teología o de filosofía de la religión, etcétera. Eres igual de ateo que, no sé, que Graham Oppy o cualquier otro, simplemente por no creer en deidades. El asunto es que si quieres argumentar, y esta es una de las críticas que suelo hacerle a los ateos, si quieres argumentar y entrar en debate sobre la existencia de Dios, pues aquí ya es diferente, porque tratas de demostrar o argumentar que Dios no existe. Y si vas a hacer eso, pues como en todo debate de cualquier tema, tienes que estar informado sobre lo que estás criticando. No es posible que quieras, por ejemplo, criticar, qué sé yo, la mecánica cuántica si no conoces el modelo estándar. Entonces, es necesario en ese caso sí tener conocimientos, pero tenerlos o no tenerlos no te hace ni más ni menos ateo. Es que también haya más gente desinformada del lado del ateísmo. Porque decimos, si quieres hablar sobre el tema, mínimo no caigas en falacias. No te quejes de la ignorancia si a lo mejor tú también la tienes. Al menos de lo que tú estás hablando. Que a veces la crítica del ateísmo hacia el otro lado, hacia el lado de los creyentes o hacia la religión, es pues dura, pero en muchas ocasiones pues es cierta, ¿no? No, y es muy necesaria, porque si lo vemos de esta manera, está bien. O sea, las personas pueden tener la creencia que les dé la gana en realidad. El asunto es que esas creencias pueden tener un peso en la sociedad. Y entonces decir que porque ellos tienen esas creencias no debemos, qué sé yo, cuestionarlas o criticarlas, es silenciar entonces nuestra libertad de expresión. Nosotros tenemos derecho a ridiculizar o tratar de forma satírica las creencias, porque pues somos ateos, no creemos en deidades, entonces las religiones nos parecen algo gracioso en ciertos casos. Historias de burros que hablan, por ejemplo, son fáciles de satirizar. Entonces no hay ningún problema en la sátira y en expresarnos de esta manera. Después de todo, ahora podemos hacerlo, pero hace unos cuantos siglos, bueno, moríamos los ateos que hablábamos libremente. Entonces, pienso que no ejercer ese derecho es simplemente despreciar todos los avances que se ha hecho en cuanto a materia de laicismo. Se ha avanzado muchísimo para que nosotros podamos hoy en día declararnos ateos sin que se nos haga un daño físico, aunque claro, ese no es el caso siempre, ¿verdad? Hace poco vimos el caso de este profesor en Francia que hizo un dibujo de Mahoma y lamentablemente fue asesinado. Entonces, creo que debido exactamente a eso, la crítica a la religión debe expandirse. Debemos no tener miedo de hablar, porque normalizar este tipo de humor hará que deje de verse el ateísmo como algo que no es, que se lo ve. Bueno, ¿cuántos creyentes nos hemos topado que nos dicen satánicos? Entonces, o sea, está perfectamente que te burles y que satirices la religión. Eso sí, las personas como tales se respetan, pero las ideas, absolutamente ninguna idea está exenta de burla o de sorna. El ateísmo mismo se puede satirizar, y de hecho las páginas cristianas satirizan muchísimo el ateísmo con un montón de hombres de paja. Entonces eso deja ver que no hay ninguna idea que no pueda criticarse, y debemos quitarle a la iglesia, a las religiones,
ese estándar de que, ok, puedes criticar todo esto, pero a mí no me puedes criticar. No puedes hablar de esto, porque esto es sagrado. Y no, yo lo lamento mucho, no tengo por qué respetar tu creencia. Te respeto a ti, porque tú eres una persona igual que yo en la sociedad, pero no tengo por qué respetar que tengas una creencia que simplemente no se sostiene.